El día de hoy vamos a resolver una viga hiperestática. El objetivo es determinar las incógnitas de dicha viga. Para iniciar el procedimiento de solución, primero necesitamos una base teórica. Diremos primero que una viga isostática es aquella que puede girar libremente en sus extremos. Si trazamos una curva elástica con respecto a su deformación de la viga isostática, podemos apreciar el ángulo de giro en cada uno de sus extremos. A este ángulo de giro o giro angular le vamos a llamar pendiente de la curva. Bueno, vamos a probar el giro de la elástica observando en el extremo de la viga cómo se deforma el ángulo. Pues, inicialmente tenemos el alambre en sentido vertical. Una vez que se aplica la carga a la viga tiende a girar en el extremo. Además, el eje longitudinal de la viga también tiende a girar el mismo ángulo en una horizontal referida al extremo de la viga. En el caso de la viga hiperestática no sucede lo mismo. En el caso de la viga hiperestática se encuentran sus extremos restringidos, es decir, estarían sometidos ambos a dos momentos. La viga hiperestática genera otro tipo de deformación o curva elástica, en donde en sus extremos, por lo regular, aparece una pendiente que es igual a 0. Ahora veamos el efecto de la deformación en una viga que se encuentra empotrada en ambos extremos. Aplicando la carga nuevamente al centro, ahora requiere de mayor fuerza para deformar a la viga. Veamos un acercamiento de la viga empotrada. Aquí se puede apreciar que en la zona del extremo no hay giro angular. Ahora, ¿cómo resolver el problema de la viga hiperestática? Se pueden suponer dos vigas equivalentes o dos efectos. El efecto de la viga A, inciso A, únicamente considerando la carga uniformemente repartida. El efecto de la viga, inciso B, en donde únicamente aplicarían los momentos en los extremos. Vamos a llamarle momento en el extremo 1, momento en el extremo 2. Es decir, la combinación de los dos casos determina el caso de la viga hiperestática. ¿Cómo resolver el problema? Utilizando nuevamente los esquemas de deformación. En la viga del lado izquierdo, inciso A, la deformación nuevamente vuelve a dibujarse con curvatura simple. En el caso de la viga en el inciso B, de la misma manera que en el inciso A, se deformaría en sentido inverso, hacia arriba. Ahora, para obtener las ecuaciones que se llaman de compatibilidad, que son las que van a resolver el problema, junto con las ecuaciones de la estática, es necesario conocer y determinar previamente los ángulos de esas dos curvas. En el caso A, la pendiente se va a considerar como pendiente 1 de signo positivo. En el esquema del lado derecho, en el caso del inciso B,
la pendiente se va a considerar como pendiente 1' con signo negativo. Estas pendientes tienen una referencia a valores que relacionan a la resistencia de la viga y a otras constantes. ¿Cuáles son esas fórmulas? En el caso de la viga del inciso A, tenemos que la pendiente 1 es igual a la carga que aplica multiplicada por la longitud al cubo y dividida entre 24 veces el módulo de elasticidad y el momento de inercia de la viga. En el caso de la viga del inciso B, la pendiente 1' queda determinada por la siguiente fórmula. El momento que multiplica la longitud entre 2 veces nuevamente las constantes que se determinan como la rigidez de la viga, que es el módulo de elasticidad y el momento de inercia. En estas ecuaciones aparecen datos que son constantes y datos que son variables o incógnitas. En el caso de las constantes tenemos a la carga, a la longitud, el 24 también es una constante, y el módulo de elasticidad y el momento de inercia. En la otra fórmula tenemos como constantes la longitud nuevamente, el 2 que aparece en el denominador, el módulo de elasticidad y el momento de inercia. Queda como incógnita entonces el valor del momento, que es el que vamos a determinar primeramente. ¿Cómo se determina el momento? El momento se tiene que despejar mediante una igualación de pendientes. ¿Esto por qué? Porque, refiriéndonos al esquema de inicio, tenemos que para una viga doblemente empotrada, nuevamente la pendiente en ambos extremos tiene que ser igual a 0. Esto lo podemos ensayar con un pequeño experimento, un modelo muy simple. Es una hoja de papel en donde primeramente observemos la deformación de la viga, de la elástica de la viga apoyada, en donde los extremos giran un ángulo. En el caso de la viga doblemente empotrada, al restringir los extremos para que la viga no gire, se puede apreciar que la pendiente o el giro angular sería nulo. Regresemos entonces ahora a la solución del problema. La pendiente de la viga del inciso A1 menos la pendiente 1' de la viga del inciso B deberán igualarse a 0 para cumplir con el requisito de equilibrio del giro angular. Si se sustituyen los valores, entonces tenemos W por L al cubo entre 24 veces el módulo de elasticidad por el momento de inercia, menos la pendiente 1' de la viga del inciso B. Entonces la sustituimos como aparece en la ecuación, que es el momento por la longitud entre 2 veces el módulo de elasticidad por el momento de inercia. Estas dos ecuaciones se van a igualar a 0 para determinar la pendiente igual a 0. Ahora lo que procede es despejar de la ecuación la incógnita que es el momento. Primero vamos a cambiarle de signo a positivo, quedando m por L entre 2 veces EI igual a W por L al cubo entre 24 veces el módulo de elasticidad por el momento de inercia. En estas condiciones ya hay posibilidades de despejar el momento. El momento finalmente queda expresado con la siguiente fórmula. Es W por L al cubo
entre 24 veces el módulo de elasticidad por el momento de inercia, y vamos a pasar el 2 veces EI del lado derecho en la fórmula, quedándonos 2 veces EI, y vamos a dividir la longitud que aparece en la fórmula en el denominador en la ecuación. De esta manera podemos simplificar los datos, quedando 1 sobre 12. El módulo de elasticidad y el momento de inercia quedan igualados a 1. L cúbica se simplifica con L en la fórmula, quedando al cuadrado, y por lo tanto finalmente tendremos W por L al cuadrado entre 12, que es la fórmula general para el caso de la viga doblemente empotrada. Con esta incógnita ya resuelta, podemos determinar los valores que faltarían en la viga.